Buen video. De los seres humanos. El otro personaje al que sí me voy a dedicar un poco más en el curso de esta charla es el caso de Galvani, que todos ustedes saben que está asociado con la idea de la electricidad. Galvani nos deja una obra tal que se incorpora al lenguaje popular, se usa cada vez menos, pero hay gente que todavía utiliza, me dejó galvanizada esa ópera, por ejemplo, ¿no? O dio una presentación electrificante. O sea, se dan ustedes cuenta que lo que está ahí subyaciendo es la idea de la electricidad como asociada con los fenómenos biológicos, que claramente lo ven ustedes en el título de este libro, en donde está asociando la idea de la electricidad al movimiento muscular, con comentarios, por cierto, de Giovanni Aldini, su sobrino, al que voy a hacer referencia un poco más adelante. Galvani entra en un debate eventualmente con Volta. Todos ustedes han oído hablar de los voltios, de la píldora voltaica, etcétera. Son ideas decimonónicas, finales del 18, en el 19, que entran al lenguaje científico, al lenguaje popular y se mantienen hasta nuestros días. Volta era un científico que tenía un sentido de la política extraordinariamente desarrollado y va y le presenta sus ideas a Napoleón, que las apoya de inmediato, pero esto ha hecho a veces que nos olvidemos del significado de Galvani. Galvani se inscribe en la corriente que otra vez tiene raíces antiguas del papel de la electricidad en los fenómenos biológicos. Galvani era un médico. No era un médico especialmente sobresaliente. Su tesis de doctorado, que la pueden ustedes encontrar en la red, es una descripción de huesos y músculos que es bastante atosigante. Algunos lo criticaron porque tenía una serie de errores conceptuales importantes, pero su gabinete de historia natural todavía existe y es ahí donde él va a trabajar pensando en el papel de la electricidad en los seres vivos. No era una idea nueva. Sabemos, por ejemplo, si ustedes se acercan a los escritos de medicina romana del siglo II de nuestra era, que la gente estaba perfectamente consciente de que uno podía meter a los enfermos de migrañas o a los enfermos con problemas de movilidad, a quienes habían padecido embolias, los podían meter a albercas en donde había... Siempre me equivoco. ¿Cuáles son las que se comen? Bueno, las dos se comen. ¿Las anguilas son las chiquitas o son las grandotas? Las angulas son las pequeñitas, ¿no? Sí, ok. Se los metían a los pacientes en piscinas con angulas o donde estuviera el pez turbo, que ven aquí, que es un pez muy abundante en el Mediterráneo, es muy sabroso y producen descargas eléctricas. Y los médicos romanos sabían que si las descargas eléctricas le daban a alguien que tuviera migrañas, le desaparecían, o que podían recobrar brevemente la movilidad. Y entonces Galvani le interesa el problema de la electricidad, y un ejemplo concreto del interés tan extraordinario, tan extendido que había en la época, lo tienen ustedes en los famosos experimentos de Benjamin Franklin, que está con un papalote y una llave y ve cómo la corriente eléctrica se conduce con un rayo por la cuerda del papalote hasta la llave. Esos sean experimentos muy conocidos. De hecho, sabemos que Galvani, junto con su suegro, habían estudiado la transmisión de corrientes eléctricas entre la casa del suegro y la casa del propio Galvani durante las tormentas eléctricas, que por cierto son muy abundantes en el verano en Bolonia. Y cuando uno lee las descripciones, también las encuentran en la red, son fascinantes. Lo sorprendente es que no hayan incendiado la mitad de Bolonia, porque la idea de aislamiento y eso era muy rudimentaria. Bueno, Galvani se casa con la hija de su maestro, Lucia Galeazzi, con la que hacía estos experimentos, y ella es uno de estos personajes poco mencionados pero absolutamente fascinantes, que también nos muestra cómo en los países de cultura católica y en particular durante la Ilustración, las mujeres empiezan a tener un papel en la medicina, en las ciencias naturales, etcétera. Otra vez el caso de Madame de Châtelet. Y empiezan a trabajar con ranas porque les interesaba ver el movimiento de los músculos, y todos conocen la historia, que de repente le cortaron las piernas a una rana, separaron las piernas del resto del cuerpo de una rana. Lucia Galeazzi los colgó con un gancho
de fierro, o no, de cobre en un balcón de la casa de Galvani, donde ella vivía con su marido, y de repente vieron que las patas empezaron a contraer. Hay que decir que las ranas son como en México, es algo que uno come con muchísimo gusto, las ancas de rana. Ella probablemente las estaba separando para cocinarlas más tarde, pero ella es la que descubre el movimiento de las ancas de rana, y esto da origen a toda una serie de experimentos que están perfectamente registrados. ¿No ves que lo cuentan diferente? Acá muy parecido a la lectura que leí. Pero acá dice que se dio cuenta la esposa de Luigi Galvani, la esposa. Inclusive dice que se les van a comer. Bueno. Y ya dio el precedente que en esos tiempos estaba la electricidad muy de moda y que los romanos la utilizaban. Así que está muy bueno este video del canal Ciencias TV, muy bacán. En una serie de grabados, de tratados, de noticias en los periódicos de la época, en donde lo que están demostrando es que al cortar separar las ancas de rana de los cuerpos, empieza a observarse movimiento. Es decir, el movimiento que por categoría aristotélica es uno de los rasgos de los seres vivos, es algo que estamos encontrando en una parte del cuerpo de los anfibios que ya por definición no puede estar viva. Las ancas por sí solas no pueden estar vivas y sin embargo se mueven, que es una frase que a los físicos les gusta repetir de cuando en cuando desde comienzos del Renacimiento. Bueno, y esto lleva rápidamente a refinar los experimentos, generando electricidad en el laboratorio y demostrando que las ancas de rana se mueven, parecen estar vivas, y de aquí derivan Galvani y su mujer la idea de la electricidad animal. Pero se dan ustedes cuenta que la idea de la electricidad animal lo que está diciendo es que los fenómenos vitales son resultados de una fuerza física. Claramente. El movimiento lo puedo adscribir, el movimiento de parte de un cuerpo muerto lo puedo adscribir a una fuerza física. Galvani decide entonces emprender una serie de experimentos con la ayuda de sus sobrinos, Giovanni Aldini. No les puedo decir si era sobrino por parte de él o por parte de su mujer, pero fue muy fiel durante un rato trabajando en el laboratorio, en el gabinete de historia natural, con el tío, con la tía, y rápidamente empiezan a hacer experimentos más complejos. Por ejemplo, van al mercado de Boloña, compran bueyes, compran cabras, se roban algún perro que va pasando, etcétera, le cortan la cabeza a los animales, y así como lograban el movimiento de las ranas con descargas eléctricas, con la electricidad, empiezan a demostrar que lo mismo pasa con las cabezas de bueyes, con los restos de distintos animales, y pueden ustedes ver aquí cómo en realidad han generado electricidad con una botella de Leyden. Tienen a los personajes parados sobre banquitos para no hacer tierra, y se dan cuenta cómo la corriente le está transmitiendo el investigador junto con el ayudante, y logran el movimiento de parte de un cuerpo. Es decir, se están moviendo los organismos muertos, aunque sea parte de ellos, gracias a la electricidad. El experimento lo siguieron haciendo cada vez más complejo. Contra el mito popular de que no se podían hacer disecciones, bueno, sabemos que desde mucho tiempo atrás, especialmente en Boloña, por la tradición de la universidad, se podían conseguir cuerpos. Entonces, bueno, sencillamente cuerpos humanos, sencillamente conseguían los cuerpos de ladrones, de asesinos, etcétera, y hacían exactamente los mismos experimentos, ¿no? Les cortaban la cabeza, veían la aplicación de descargas eléctricas, vean cómo están sentados sobre banquillos y veían cómo había movimiento. Había experimentos que uno no entiende muy bien cuál era la lógica atrás, pero que se antojan fascinantes, ¿no? Como colocar dos cabezas una frente a otra para ver si transmitían las corrientes, y veían efectivamente cómo parpadeaban. Bueno,
Aldini tenía una idea de los negocios que más bien sugieren que era genovés más que boloñés, y entonces rápidamente decide que puede hacer una fortuna con este tipo de demostraciones científicas. Y entonces empieza a recorrer ciudades europeas ofreciendo como un espectáculo en los anfiteatros anatómicos, ofreciendo como un espectáculo el papel de la electricidad para lograr el movimiento en los cadáveres. Y hay unas descripciones absolutamente deslumbrantes de lo que ocurre cuando Aldini llega a Oxford, en donde rápidamente contrata el anfiteatro anatómico de la universidad, que es un edificio que permanece. Invitan a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades civiles, a las autoridades militares, a los profesores de la universidad y a las señoritas de buena sociedad, como dicen las crónicas de la época, a ver los experimentos con la electricidad animal. Se consiguieron el cuerpo de un ladrón que había sido ahorcado y, como pueden ver ustedes, al aplicarle corrientes eléctricas, lo que descubrían es que el muerto alzaba la cabeza, contraía las piernas, o lo que era el horror absoluto, de repente abría los párpados, aunque estuviera muerto. Como correspondía a la situación, las señoritas de buena sociedad se cayeron desmayadas en ese momento, ¿no? Las descripciones son absolutamente maravillosas. Y de hecho, esto lo que está popularizando es la idea de la electricidad como una fuerza vitalizante. Ahora, todos ustedes saben que en toda la literatura siempre existe esta idea muy clara entre la asociación de la vida con la reproducción y de la vida en especial con la sexualidad. Y entonces estos experimentos de Galvani llevan a que en el siglo XIX se popularicen lo que se llamaban las máquinas del beso, y en especial las máquinas del beso español, porque lo que hacían era, en un banquillo, así como ahora la gente pone karaoke o cosas así, yo nunca he ido a esas fiestas, pero sé qué pasa, me parece demasiado sórdida esa atmósfera, pero compraban máquinas para generar electricidad, subían a las señoritas de la fiesta a las máquinas, las cargaban eléctricamente y después, muchas gracias, y después de que estaban cargadas las hacían dar un beso a algún galán que estuviera presente y veían cómo saltaba la chispa eléctrica. ¿Por qué se llamaban las máquinas del beso español? Porque todo mundo sabe que las españolas son más fogosas que las italianas, las alemanas o las francesas. Y si alguien tiene dudas, puede leer a Beaumarchais, el escritor de los libretos de Las bodas de Fígaro o Don Giovanni, para que vean cómo efectivamente era una idea extraordinariamente generalizada. Bueno, esta idea de que hay una chispa vital es una idea que de hecho permanece hasta nuestros días. La idea de la chispa de la vida viene en lo que subyace atrás de esta propaganda, es la idea de que descargas eléctricas son capaces de animar los fenómenos biológicos de una manera perfectamente clara. Esta idea, que ya entra rápidamente a las corrientes populares en la medicina, en las ciencias naturales, que conjunta el trabajo de físicos con biólogos, con naturalistas de la época, con médicos, empieza de manera natural a reflejarse en intentos de formalizar el papel de la electricidad en la naturaleza de la vida. Y Abernethy, que era un médico muy, muy distinguido, en un momento dado da una serie de charlas en el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra, que luego va a publicar como parte de una disquisición sobre la naturaleza de la vida, y que son simplemente la transcripción de sus conferencias. Y lo que él está diciendo básicamente es que una manera de conjuntar la religión con la ciencia, la visión mística con la visión secular, es reconocer que existe una fuerza adicional, sutil, móvil e invisible, que es análoga a la electricidad y desde luego al alma. ¿Se dan ustedes cuenta que esta tentación de conciliar la visión religiosa y la visión estrictamente laica de la naturaleza está muy extendida? Hay gente, por ejemplo, hay ellos, ¿no?, que dicen, bueno, tenemos un universo donde hay gravitación, donde los seres vivos evolucionan, donde hay energía, porque Dios hizo así al universo y luego ya lo dejó ir por su cuenta.
Esta es una actitud muy frecuente, por ejemplo, en la religión judía, entre los católicos, entre algunas iglesias protestantes como la iglesia anglicana, pero entonces aquí parecía haber una solución impecable, ¿no? Que así como durante mucho tiempo se pensó que cuando se fertilizaba a un óvulo y comenzaba el ser humano, bueno, llegaba el alma desde fuera, llegaba el alma de Dios, entonces esto animaba ya a ese ser que estaba en formación. Lo que está diciendo Abernethy es algo muy sencillo. Bueno, en lugar de que llegue el alma tal como la concebimos tradicionalmente, lo que está llegando es una fuerza análoga a la electricidad. Y esto deja muy contentos a los teólogos, deja muy contentos a la gente con inquietudes religiosas, pero no a todos. Y uno de los que desde luego se enfureció con esta perspectiva fue William Lawrence, que era alumno de Abernethy, y como suele ocurrir, se dan estos parricidios intelectuales entre profesores y estudiantes. Y lo que Lawrence va a decir es, no se necesita que llegue ninguna fuerza de fuera. Es los propios seres vivos, por sí solos, por su constitución física, por su constitución química, los que están generando la fuerza vital. Se dan cuenta que es una postura extraordinariamente radical. Claramente, Lawrence se inscribe en la mejor tradición materialista de la época, que encontraría muchos seguidores en nuestros días. Y Lawrence propone esto como una alternativa a las conferencias de su profesor, y el resultado es que lo corren del Real Colegio de los Cirujanos, lo obligan a retirar los escritos sobre su conferencia, y como también suele ocurrir, cuando su profesor se muere, entonces lo vuelven a llamar otra vez al Royal College of Surgeons, y la gente empieza a aceptar sus ideas. Bueno, Lawrence era un médico extraordinariamente distinguido, era un excelente médico, se movía entre los círculos no solo científicos, sino también literarios, sociales más exclusivos de la época, y uno de sus pacientes era Percy Shelley, el amigo de Lord Byron. Pero más importante que la amistad con Lord Byron, Shelley tenía una mujer que era Mary Wollstonecraft Shelley, una muchachita muy joven, hija de Mary Wollstonecraft, la primer feminista, así avant la lettre, que uno encuentra en el Reino Unido, y claramente sabemos por las descripciones de Lawrence, por las descripciones de Shelley y por las descripciones de Mary Wollstonecraft Shelley, que convivían mucho, hacían una vida social, intelectual extraordinariamente intensa. También todos ustedes conocen el resto de la historia, que se van Lord Byron junto con la novia en turno, Shelley con Mary Wollstonecraft Shelley, se van a tomar unas vacaciones a Suiza de veraneo, están cerca de Ginebra, se da una tormenta brutal una noche, no pueden salir, y entonces empiezan a platicar a ver quién se le ocurre la idea de la novela de horror o el cuento de horror más terrible. Hay que decir que Shelley, como buen poeta romántico, creía en el papel de la putrefacción. Estaba convencido que la putrefacción era un fenómeno central en el universo. Muy buen video. El link de este video en la descripción. Sí. Muy buen video de este señor. Pero más me gusta el otro video. ¿Cuál? Ahorita te voy a decir cuál. El otro. Mira, acá tiene otro, mira. Frankenstein y la biología. Este video es mejor para mí. Pero los dos son muy buenos. Y este es del experimento de Galvani en la actualidad. En Cusco, Perú, en la UNSAC. Universidad Nacional Santiago, no sé qué, creo que es pero del Cusco. Así que hasta la próxima.